Bueno, buenas noches con todos. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Doctor. joven. Bueno, vamos hoy a continuar con las clases teóricas. Hoy adelantando la clase que correspondía al día de ayer, ¿no? Hoy día vamos a realizar la clase de nefropatía diabética y comentaremos pues toda su importancia, su cuadro clínico, su diagnóstico y también parte de la prevención, que es lo que se debe hacer en los pacientes con diabetes mellitus para evitar que lleguen o al menos que no se complique mucho la enfermedad, el inicio de una enfermedad renal en el paciente diabético. Bueno, ¿cuántos alumnos son al grupo? Vamos 23. Para saber, no estamos, yo creo que estamos la mayoría, pero ¿cuántos son en total de alumnos para el examen de teoría, para la clase teórica? 26, doctor. 26. Sus compañeros que faltan, tienen conocimiento, saben del curso, van ingresando ya al curso. Creo que faltarían dos, ¿no? Dos compañeros. Bueno, voy a ir compartiendo la pantalla mientras van ingresando sus compañeros, ¿no? Voy a cerrar mi cámara, pero igual voy a minimizar la pantalla, pero más por lo que sale termina la palabra de conexión inestable en este momento. Entonces voy a apagar mi cámara para efectos de problema del acceso. Todos pueden observan la pantalla que estoy compartiendo. Sí, doctor. Sí, doctor. Sí. Podemos empezar, creo yo, ¿no? Si sus compañeros van dándose que si pueden comunicarse con ellos, que ingresen, ya estamos por iniciar la clase de hoy. Como les mencionaba, hoy vamos a desarrollar el tema de nefropatía diabética, al igual que la nefropatía por hipertensión arterial. Y estas dos funcionan, representan la mayoría de población de pacientes con enfermedad renal crónica. Bueno, su primer lugar pues lo lleva la nefropatía diabética. Los puntos que vamos a ver a continuación. Solo una visión de la distribución de la prevalencia de la diabetes mellitus en el mundo. Su importancia de la diabetes en sí, al margen de si presenta o no un daño renal, de por sí sola ya involucra una enfermedad de múltiples comorbilidades asociadas, con un porcentaje de población que sufre de diabetes, su importancia en sus comorbilidades de distintos tipos neurológicas, cardíacas, renales, vasculares, periféricas, involucra muchas complicaciones y se considera como la primera causa de nefropatía en etapa terminal. Del grupo de pacientes que tienen enfermedad renal crónica terminal que están recibiendo tratamiento dialítico, más del 40% corresponden a pacientes con diabetes mellitus. Es así como esta enfermedad renal ya desde los años 50 se relaciona esta enfermedad con la nefropatía diabética, donde se observa que hasta un 50% de los pacientes con diabetes mellitus que tienen más de 20 años de evolución tienen ya esta complicación de nefropatía, de enfermedad renal.
La nefropatía diabética pues rara vez se puede observar en pacientes con diabetes tipo 1 que tienen menos de 10 años de evolución o de diagnóstico de su diabetes mellitus. La diabetes tipo 1 es la diabetes insulino dependiente, es la diabetes que se nace prácticamente con esa enfermedad, enfermedad renal diabética en menores de 10 años, considerando el inicio de la diabetes desde el inicio del nacimiento de un paciente, pues se puede observar muy poco en estas edades. El riesgo de desarrollar nefropatía diabética es bajo en un paciente que no tiene proteinuria o normoalbumúrico, pero que tiene más de 30 años de duración, ya que la evolución de la diabetes requiere tiempo y su expresión principal va a ser la presencia de albuminuria. Sin embargo, los pacientes que no presentan proteinuria después de 20 a 25 años tienen un riesgo de desarrollar nefropatía de solo aproximadamente 1% por año de evolución posterior a este tiempo. Es bajo el paciente, y allí la importancia de esta albuminuria. En algunos países desarrollados como Estados Unidos, pues esta enfermedad renal diabética, su prevalencia se ha aumentado proporcionalmente de acuerdo a cómo va incrementando la diabetes. Dentro de los daños de enfermedades no transmisibles, la enfermedad renal, la diabetes mellitus es una de las que ha progresado, ha aumentado considerablemente, sobre todo a expensas de la diabetes tipo 2 por los muchos cambios en estilo de vida y el aumento de la obesidad, las lipidemias y otros factores que han llevado a desarrollo de diabetes, mayor caso de diabetes, y las nefropatías asociadas a diabetes han aumentado de acuerdo a cómo es el incremento también de esta enfermedad diabética. Es relativo, el porcentaje de pacientes ha aumentado normalmente. Pero también hay otros casos donde se ve una prevalencia también de enfermedad renal no diabética en diabéticos. Es decir, no una evaluación de un test histológico que no guarda relación con lo típico que es una enfermedad renal diabética o una nefropatía diabética con las características que vamos a definir posteriormente. Se encontraron pues que de 88 pacientes con diabetes tipo 2, que por lógico el hallazgo, la referencia fue con biopsia renal, la incidencia de nefropatía renal, otra enfermedad renal no diabética, fue de hasta un 72.63%, o sea, otras causas de enfermedad renal en diabéticos, en comparación con un 20.46% con nefropatía diabética, y que incluso se asociaron la nefropatía diabética con nefropatía asociada a nefropatía no diabética, en un 6.82% de ellos tenían ambas asociaciones. Dentro de las nefropatías no diabéticas, en pacientes diabéticos, la nefropatía membranosa, la nefropatía de inmunoglobulinada fueron las más frecuentes que se pudieron encontrar. Es así pues como esta nefropatía diabética se empieza a reconocerse a partir de la proteinuria que se asoció a diabetes mellitus desde finales del siglo XVIII. Ya en 1930, Kinstein y Wilson describieron algunas lesiones clásicas de la glomerulosclerosis nodular típica en pacientes con diabetes que se asociaban a proteinuria e hipertensión. Era la asociación clínica que existía. Reconocer que estas lesiones son típicas en la diabetes tipo 1, que es la donde se ha estudiado tanto la fisiopatología, todo porque se conoce el inicio de esta enfermedad diabética, y de allí se puede medir su evolución para coincidir en qué tiempo se desarrolla la enfermedad renal crónica y los cambios que han permitido clasificar esta nefropatía con esta característica histopatológica importante, ¿no? Ya para el año 50 en la enfermedad se reconoció claramente esta complicación diabética que estaba presente hasta un 50% de los pacientes que tenían diabetes mellitus de más de 20 años de evolución. Es así que esta nefropatía diabética se considera como una causa de enfermedad renal crónica principal en los Estados Unidos y otros países occidentales. Es la complicación que a largo plazo tiene más importancia en términos de morbilidad y mortalidad para los pacientes diabéticos. Se dice que un paciente diabético que desarrolla enfermedad renal crónica incrementa mucho los riesgos de mortalidad, sobre todo por complicaciones cardiovasculares mucho mayores a las que un paciente diabético que no hace enfermedad renal crónica o nefropatía diabética. La diabetes es responsable de un 30-40% de todos los casos de enfermedad renal en etapa terminal, como lo mencionaba, ¿no? De todo un grupo de pacientes que están actualmente en enfermedad renal crónica terminal o en terapia dialítica, hasta el 40% se espera que sean pacientes con diagnóstico de diabetes.
¿Cómo se define la nefropatía diabética? En sí es un síndrome clínico de la complicación microvascular en pacientes con diabetes mellitus y que se caracteriza por albuminuria persistente, definida así como un valor de albuminuria mayor a 300 miligramos por día o 200 microgramos por minuto de orina, 200 microgramos de albúmina por minuto, que se confirma en al menos 2 ocasiones con un intervalo de diferencia de entre 3 a 6 meses, asociados además a una disminución progresiva de la tasa de filtración glomerular, lo que diría pues la enfermedad renal crónica, ¿no? Presión arterial elevada, o sea, hay asociación de hipertensión arterial y en algunos casos asociados a retinopatía diabética o enfermedad oclusiva vascular periférica, que también forman parte de las otras complicaciones microvasculares que se encuentran en el paciente con enfermedad diabética o macrovasculares como una enfermedades coronarias, ¿no? En ausencia de otros datos clínicos o diferenciar los casos, como mencionamos previamente, que hay enfermedad renal no diabética. Entonces se tiene que demostrar que hay ausencia de otros casos, de otros datos clínicos del laboratorio que justifiquen la evolución de la enfermedad renal distintas a las asociadas a los criterios de definición que hemos mencionado. Otras complicaciones de la diabetes mellitus, las microvasculares, ahí está la nefropatía, dentro de la nefropatía, y las macrovasculares, y otras también asociadas a problemas tanto vasculares, neuropatías, nefropatías y toda una serie de complicaciones donde el grupo de nefropatías o enfermedad renal diabética, que es como el término que se le conoce, se asocia a esta evolución de enfermedad crónica conocida. Dentro de los factores de riesgo de nefropatía diabética vamos a diferenciar todo este conjunto de complicaciones que son parte de la fisiopatología de la diabetes, ¿no? La hiperglicemia, toda la clínica de la diabetes mellitus se relaciona al trastorno alterado que tiene la glucosa, por el cual incrementa sus valores en sangre y se altera su metabolismo normal, que debe ser intracelular para generar energía, generar enzimas que van a formarla, que van a desencadenar toda una serie de actividades intracelulares estimuladas por la insulina, la cual facilita el ingreso a la célula, ¿no? Uno de sus compañeros está levantando la mano. Adelante, si tiene un comentario. No, doctor, disculpe, lo que pasa es que se me cortó un ratito en internet y la diapo anterior a esta no la vi, no sé si podría Disculpar, vamos a ver. ¿Esa o la anterior todavía? A ver, es que se me fue, no sé. No, solamente, sí. Hasta ahí La sí. definición. No, la anterior, la siguiente. Ajá, La definición es el conjunto resumen de todas las complicaciones de la diabetes mellitus, ¿no? Tanto microvasculares, macrovasculares y un conjunto de otras complicaciones. Las microvasculares pues involucra ahí a la nefropatía diabética, que se caracteriza por albuminuria y deterioro de la función renal. Este es el conjunto de factores de riesgos que se asocian a nefropatía diabética. A la cabeza siempre está pues, la hiperglicemia, como todas las demás complicaciones que la clínica por la cual se manifiesta la diabetes mellitus y por ende también las complicaciones de esta, como la nefropatía diabética, la hipertensión arterial con sus problemas asociados también a la diabetes, la microalbuminuria. Si bien no es una evolución del desarrollo de la enfermedad renal diabética para contribuir al desarrollo de la nefropatía diabética ya establecida, la evolución de la proteinuria y con ello la microalbuminuria, pues que es el inicio de esa pérdida de esa excreción urinaria de albúmina, la expresión de esa excreción urinaria de albúmina, la que va a ir marcando el desarrollo de esa nefropatía diabética. El tiempo de evolución de la diabetes. Está muy estudiado la evolución en el tiempo en el caso del diabetes mellitus tipo 1, mas no así en la diabetes tipo 2, no es muy claro. La fisiopatología y la historia natural de la nefropatía diabética más se adapta o se conoce más en la evolución de la diabetes tipo 1, por lo que es una nefropatía que se conoce el inicio de la enfermedad, el diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico. La diabetes mellitus muchas veces se conoce cuando ya se ha complicado, la de tipo 2 ya ha evolucionado más, es una enfermedad del adulto,
cuando tiene más tiempo de evolución, probablemente, y específicamente su tiempo de evolución exacto no se conoce, ¿no? El tabaquismo es otro factor de riesgo asociado, la hiperfiltración glomerular, la susceptibilidad genética asociada a ello, ¿no? La genética, la raza, hay estudios donde están ya identificándose algunos genes que participan en la mayor predisposición a esta nefropatía diabética. La raza, como así hay algunos razas indoamericanos que tienen su descendencia está muy incrementada, el riesgo de diabetes, incluso diabetes tipo 2, y en ese grupo, la mitad de ellos dicen que desarrollan nefropatía diabética en algún momento de su evolución, dentro de los 30 años de evolución de su nefropatía, de su enfermedad diabética. En un incremento de actividades hormonales como la prorenina plasmática, todos esos factores se relacionan entre sí para contribuir y desarrollar la nefropatía diabética. Estos cuadros siguientes pues, muestran lo mismo, la relación de estos factores de riesgo, tanto en diabetes mellitus tipo 1, tipo 2, en los que están presentes, en algunos que pueden, como no pueden estar presentes, y donde se desconoce, como en el caso del inicio de la diabetes tipo 1, antes de los 20 años, cuando se presenta antes de los 20 años en la diabetes tipo 1, que es cuando donde se puede medir el inicio de la diabetes, sería un factor de riesgo, pero en la diabetes tipo 2 no se sabe, ¿no? El inicio de esta enfermedad diabética, por eso no se puede considerar como un factor de riesgo. En el sexo no hay diferencia entre hombres y mujeres, se cree que es igual distribución. Y por las edades, la edad media que llega a una enfermedad renal terminal sería un paciente diabético ya de 60 años, aunque en algunos estudios, en algunos casos no está muy claro esta evolución de la edad que sea en la que se refiere y se llega ya a la nefropatía diabética. En cuanto a la raza, la gravedad y la incidencia son integrantes en tanto, son grupos como pues, los negros, que es de 3 a 6 veces mayor que en los blancos, los mexicoamericanos y los indios Pima, con la diabetes tipo 2, que tienen esta predisposición mayor a hacer nefropatía diabética. Algunos factores socioeconómicos, la dieta, el control eficiente de la hiperglicemia, el manejo del control de la diabetes se basa pues, en el control de la glicemia. Esta hiperglicemia que debe ser controlada, si no se puede controlar adecuadamente, va a hacer que se desarrolle con mayor frecuencia nefropatía diabética. Y igual que las demás comorbilidades asociadas o complicaciones microvasculares de la diabetes. El control de la presión arterial, la obesidad, tienen un papel importante en el desarrollo de esta nefropatía diabética. Dice que a la edad de 20 años, hasta la mitad de todos los indios Pima, eso es la raza que mencionaba, que presentan diabetes, dice que la mitad de ellos, hasta la edad de 20 años, han desarrollado nefropatía diabética. Y el 15% de estos individuos progresan a enfermedad renal crónica. Es del 50% que hacen diabetes, de ellos en la edad de 20 años de evolución presentan diabetes, el 50%, y 15% de ellos van a presentar enfermedad renal, llegan a enfermedad renal crónica terminal, evolucionan, pues su progresa su enfermedad ahí. Y otros factores familiares o incluso genéticos, ciertos grupos étnicos, como el afroamericano, la persona indígena hispano, unos indígenas estadounidenses, como los que mencionamos, de los indios Pima, puede ser particularmente predispuesto a la enfermedad renal crónica como complicación pues, de su diabetes. Igual el tabaco, mencionamos otro factor de riesgo, niveles altos de colesterol, la asociación a retinopatía, se asocia mucho a diabetes mellitus 1, la asociación de retinopatía, como un problema, un riesgo microvascular similar. La fisiopatología, la evolución puede ser la misma, entonces se ha encontrado asociación de la existencia de retinopatía diabética con nefropatía diabética, que muchas veces el diagnóstico diferencial se puede lograr cuando se demuestra que también a la par de existir nefropatía diabética, también se asocia a retinopatía diabética. Algunos medicamentos, fármacos que estimulan hacen cambios a nivel hormonal y pueden contribuir a la factor de inflamación por infecciones frecuentes que aumenten algunas sustancias proinflamatorias, van a contribuir también al aumento de la hipertensión nocturna, el aumento del nivel de ácido úrico, la hiperuricemia, en fin, sobre todo más en diabetes mellitus tipo 1, los daños tubular por nefropatías, diabetes y la obesidad, que
es un factor de riesgo para diabetes tipo 2, es conocido eso dentro del síndrome metabólico. El síndrome metabólico va a contribuir a la presencia de enfermedad renal diabética o nefropatía diabética y más frecuente en diabetes tipo 2. Como fisiopatología podemos decir que 3 son los cambios histológicos en los glomérulos en las personas con nefropatía diabética. Primero, se presenta una expansión mesangial que es inducida directamente por la hiperglicemia, quizás a través del aumento de la producción de matriz o multicalciación o de proteínas de la matriz que aumentan, proliferan y se van a agrupar a nivel mesangial, ¿no? Incrementándose. Segundo, hay un engrosamiento de la membrana basal glomerular, hay un aumento de volumen de esta barrera de filtración glomerular, especialmente la membrana basal glomerular. Y tercero, con la evolución de esto ocurre una esclerosis glomerular que es causada por la hipertensión intraglomerular, que está inducida por dilatación de la arteria renal aferente o por lesión isquémica inducida por estrechamiento hialino de los vasos que irrigan a los glomérulos. Hay cambios vasculares que van a contribuir a esta esclerosis glomerular. Todos estos patrones parecen tener un significado pronóstico similar, distintamente de acuerdo a su evolución. En la etiología se postulan varios mecanismos: la hiperglucemia, que causa hiperfiltración y lesión renal. Productos a raíz de esta hiperglicemia se desencadena una activación de los productos de glicosilación avanzada que activan con activación de las citocinas. Todos estos van a contribuir a los trastornos que van a llevar al incremento de la matriz extracelular, ¿no? Aunque muchos investigadores están de acuerdo con que la diabetes es un trastorno autoinmune por el predominio de todos los factores inflamatorios que se encuentran como fisiopatología superpuesta, pero que contribuyen tanto en la diabetes tipo 1 como en la diabetes tipo 2. Tanto para la enfermedad diabética en general como para exacerbar o a contribuir a la aparición de la nefropatía diabética. Algunas investigaciones recientes destacan fundamental a la inmunidad innata con algunos receptores tipo TOL o células reguladoras, ¿sí? Que puedan participar en la aparición de estas lesiones en la nefropatía diabética. Resumiendo, pues se pueden encontrar alteraciones metabólicas, alteraciones hemodinámicas, asociados a factores genéticos, predisponentes, factores de crecimiento, citocinas, inflamaciones, que se han relacionado con la proliferación y la expansión mesangial. Todo ese conjunto de sustancias que contribuyen a que se desarrolle una nefropatía diabética con algunos factores precipitantes que evolucionan condicionados por los factores genéticos y hormonales. Igual algunos mediadores de esta hiperfiltración glomerular en la diabetes mellitus, como son las hormonas, algunas alteraciones metabólicas, la hiperglicemia favorece la hiperfiltración, el aumento de la resorción de sodio y de la retroalimentación túbulo-glomerular, un mecanismo compensatorio, produce un incremento de la hiperfiltración, la hipertensión arterial, algunas hormonas vasoactivas intrarrenales como la renina plasmática, el pectohidroatlético arterial, tanto algunos factores vasodilatadores principalmente, y algunas alteraciones en los mediadores del cotransporte sodio-litio a nivel tubular que favorecen o reaccionan, responde el glomérulo ante estos cambios a nivel tubular con una hiperfiltración glomerular. Es así como en estos esquemas vamos a observar cómo contribuyen estos factores metabólicos, hemodinámicos, por la participación de unas fosfoquinasas, ¿sí?, beta, que también contribuyen a estimular a nivel vascular la producción de hormonas vasoactivas y a nivel metabólico los productos de la glucosa, la hiperglicemia y otros factores que pueden ser desconocidos se desvían hacia a incrementar los productos de glicosilación final de la glucosa, glicosilación avanzada, contribuyendo a una acumulación, aumento de la matriz extracelular, produciendo ese incremento y acumulación en esta matriz extracelular con proteinuria,
los cambios hemodinámicos aumentan cambios en el flujo, en las presiones sanguíneas, van a incrementar la permeabilidad a nivel de incremento de la permeabilidad vascular. Ello va a hacer que se pierda más por acciones también interrelacionadas con el incremento de esta citoquina, los factores de crecimiento tisulares beta y otros mediadores van a favorecer la excreción de pérdida de proteínas que van a acumularse o aumentando así la matriz extracelular y causando proteinuria. Ese conjunto de factores metabólicos, hemodinámicos, profibróticos, inflamatorios, junto a la influencia genética, son los que van a conducir finalmente al desarrollo de esta lesión renal, ¿no? Es así como se interactúan todos estos factores hemodinámicos y van a desencadenar las complicaciones diabéticas microvasculares, sobre todo, que tienen el mismo mecanismo fisiopatológico. Como patogenia de la nefropatía diabética vamos a iniciar 5 estadios. ¿No? Citológicamente, según la presencia y la gravedad de las lesiones glomerulares, se proponen cuatro clases citológicas de evolución. La primera se desarrolla con un engrosamiento de la membrana basal glomerular, donde existe un engrosamiento aislado de la membrana basal glomerular con microscopía óptica, que revela solo cambios leves e inespecíficos. En una clase 2, dentro de la evolución histológica, hay una expansión mesangial leve, cuando se define como 2A, o severa, cuando se definiría como 2B. Es una expansión mesangial leve o severa en los glomérulos, pero sin presentar los nódulos característicos, no es esclerosis nodular. No se observa todavía en esta clase 2, pero que compromete hasta no más del 50% de los glomérulos, que demuestran solo glomerulosclerosis global. No se observa en no más del 50% de los glomérulos. Así se observa pues, en glomerulosclerosis nodular, es la lesión típica de la nefropatía diabética, observada con mayor claridad y como se define como tal en la nefrodiabetes mellitus tipo 1. A la microscopía óptica, esta se observa con la coloración tricómico de Mostron, un glomérulo de tamaño voluminoso en la primera imagen de arriba superior, una imagen voluminosa con expansión del área mesangial y formación de nódulos dialinos y homogéneos en su interior, lo que se ve como color azul. La figura de la parte superior, todo esto es el glomérulo. La parte más resaltada con azul, el intersticio, el mesangio, donde se ve toda esa acumulación de nódulos. Y la parte de puntos negros son las células de los glóbulos blancos, núcleos celulares, tanto entre las células epiteliales, mesangiales también, que se ven sus núcleos, se han acumulado, pero los nódulos ahí se han colorido como se describe en color azul. En la segunda imagen es una tinción de plata metenamina, se observa dilatación aneurismática de los capilares, los espacios vacuos como en blanco dentro del penacho glomerular que se observa, se definirían como es con esa característica lo que se observa. Ya en la inmunofluorescencia, con suero de antialbúmina, se demuestra depósitos lineales en las membranas basales capilares y tubulares. Este resalto que se hace de la fluorescencia en el contorno de todos los capilares glomerulares, porque todo esto es un glomérulo, se observa ese predominio, ese brillo que da la inmunofluorescencia positiva, ¿no? Para la exposición ante un suero con albúmina, ¿no? Que es las técnicas que se hacen con medición de la inmunofluorescencia. La clase 3, hablamos ya de la esclerosis nodular típica, la lesión típica de Kimmel-Wilson, la que acabamos de ver en la imagen previa. Al menos una lesión de ella se debe observar, pero ninguno de los cambios descritos de la clase 4, es decir, no hay mayor gravedad, todavía no compromete a más del 50% de glomerulosclerosis global presente en la biopsia. Y la clase 4 es todo lo anterior, cuando ya compromete a más del 50% de glomerulosclerosis global en la biopsia. Es decir, de un glomérulo, más de su 50% de superficie del glomérulo está comprometido en este estadio, esta clase 4 de evolución histológica de la nefropatía diabética, con su característica lesión de presentación de
Podemos diferenciarlas incluso también como manifestaciones glomerulares o tubulares. Dentro de las manifestaciones glomerulares o glomerulopatías se observa la expansión mesangial, la hipertensión glomerular, engrosamiento difuso de la membrana basal glomerular y ensanchamiento de los porocitos, pérdida de porocitos, reducción de proteínas en los poros en hendidura, glomerulomegalia, la lesión de Kimmel-Wilson, la adherencia a la cápsula de Bowman, y la glomerulosclerosis nodular y difusa, ¿no? Que es la típica lesiones que también se observan. Y a nivel tubular, las tubulopatías, puede haber hiperplasia, hipertrofia tubular, atrofia progresiva acumulada, engrosamiento de la membrana basal tubular, transición epitelio-mesenquimatosa, acumulación de cuerpos lisosómicos, lesión en tubulares, reducción del borde en cepillo, aumento de la reabsorción tubular de sal, aumento y cambios funcionales también, aumento de la actividad del antitransportador sodio-hidrógeno, alteración de la acidificación tubular, retroalimentación tubulo-glomerular anormal, parte de los mecanismos funcionales que compensan y contribuyen a la hiperfiltración, disminución de la endocitosis de proteínas, procesamiento lisosómico normal, todos mecanismos funcionales, ¿no? Alteraciones funcionales de las células tubulares con repercusión y cambios también a nivel glomerular. La clínica de la nefropatía diabética. Todos los pacientes con nefropatía diabética y diabetes mellitus tipo 1 muestran signos de enfermedad microvascular diabética como retinopatía o neuropatía. Es lo que se ha observado siempre. Todos los pacientes con diabetes tipo 1. Es más frecuente la retinopatía, la asociación a retinopatía y neuropatía y otra neuropatía. Y que muchas veces precede incluso al inicio de la nefropatía. Ya tienen la retinopatía mucho tiempo antes que la nefropatía. Sin embargo, la diabetes tipo 2, solo los que tienen proteinuria y retinopatía marcada típicamente tienen nefropatía diabética. O sea, más asociado la proteinuria a retinopatía marcada, y son los que evolucionan a nefropatía. Mientras que los que no tienen retinopatía con frecuencia presentan enfermedad glomerular, pero por otra causa. No asociada a la proteinuria, asociación proteinuria, retinopatía, nefropatía diabética. Algunos hallazgos también pueden asociarse a la enfermedad renal o la nefropatía diabética, sobre todo asociados a la propia enfermedad diabética, complicaciones, la hipertensión, que es también complicación indirectamente asociada a la diabetes, y también complicación de la nefropatía, más todavía cuando se evoluciona la nefropatía, la enfermedad oclusiva vascular periférica, es muy frecuente las insuficiencias vasculares secundarias, problemas microvasculares a nivel de extremidades inferiores, sobre todo neuropatía diabética, en forma ya sea de disminución de las intestinas finas, disminución de los reflejos tendinosos, la evolución después de estas complicaciones de neuropatías, sobre todo por disminuciones de tono, fuerza a nivel de extremidades inferiores, algunas complicaciones cardíacas, úlceras cutáneas que no cicatrizan, osteomielitis, infecciones crónicas de huesos también asociadas, y pueden encontrarse como parte de la evolución de todo el complejo cuadro clínico de un paciente con diabetes. Ellos pueden encontrarse asociados a la nefropatía diabética. Bueno, es así como podemos evaluar el desarrollo de la clínica de la nefropatía diabética con la tasa de la evolución de la reducción de la tasa de filtración glomerular. De la parte inferior hacia arriba, cómo va evolucionando la clínica de la nefropatía diabética. Dentro de ellas, por ejemplo, la presión arterial frecuentemente es una evolución que se observa en la nefropatía diabética, y cómo también disminuye progresivamente la tasa de filtración glomerular conforme avanza la nefropatía diabética, ¿no? Del estadio 1 de hipertensión hasta el silente, el periodo de microalbuminuria, cómo la hipertensión arterial va aumentando, haciéndose presente o aumentando más, como uno evoluciona los estadios de la enfermedad renal o de la nefropatía diabética. Y la tasa de filtración glomerular va disminuyendo progresivamente hasta la etapa de macroalbuminuria, donde ya en la etapa de insuficiencia renal terminal, la presión arterial se ha elevado mucho, y la tasa de filtración glomerular se ve muy disminuida para
esos estadios de evolución. Algunos cambios clínicos como consecuencia de la progresión de la nefropatía diabética pues, se dan el control metabólico. Esto tiene que ver mucho con la dieta, los estilos de alimentación del paciente, la progresión de la microalbuminuria, cómo se controla esta microalbuminuria, los cambios que influyen. Lo importante es la observación, además del hallazgo de una microalbuminuria en un paciente, ya debe indicarnos cómo controlarlo y evitar que progrese o algún otro factor de riesgo que pueda tener para disminuir su progresión de la enfermedad renal. La proteinuria establecida, que puede llegar incluso hasta síndrome nefrótico. En los pacientes diabéticos muchas veces el síndrome nefrótico no muestra la clínica típica de un síndrome nefrótico que se observa en otros casos no de diabetes. La asociación de hipertensión arterial sí que existe previamente al desarrollo de este problema de nefropatía diabética, la asociación de dislipidemia, obesidad, la osteodistrofia renal, si es que la enfermedad renal está presente previamente o otros factores de riesgo van a ser más rápido su evolución a esta enfermedad o a una enfermedad ósea, sea dinámica o no, o por un hiperparatiroidismo secundario. La asociación a anemia, malnutrición, la evolución de la misma enfermedad renal crónica se asocia a anemia, se asocia a un estado de malnutrición, ya sea como desnutrición o como obesidad, ¿no? Sobrepeso, insuficiencia renal crónica terminal, que una vez presentada la insuficiencia renal crónica terminal, lo que cabe es preparar al paciente para una terapia de sustitución, ya sea diálisis o a tiempo, si es el caso la evaluación previa del paciente está para ser tributario de un trasplante renal, pues se harán los trámites respectivos para las fases evolutivas de la nefropatía diabética que le hemos visto previamente en el cuadro de evolución de la hipertensión y la disminución de la tasa de filtración glomerular, son estas fases, ¿no? Estadio 1, la hipertrofia renal con hiperfiltración glomerular, se caracteriza por un aumento del tamaño renal y del filtrado glomerular, aumento del volumen y de la superficie de filtración glomerular. En este estadio, el riñón puede ser grande, puede estar hiperfiltrando, tener un aclaramiento o una tasa de filtración mucho mayor a 120 mililitros por minuto cuando se determina. Es una etapa donde no hay otros cambios más que la evidencia de esta hiperfiltración. En el estadio 2, la lesión estructural renal todavía no tiene alteraciones funcionales, un riñón de tamaño normal, con un filtrado y el filtrado glomerular también se corrige o se estabiliza ya. Incremento en el espesor ya de la membrana basal glomerular, que es histológico, en expansión mensagial por el depósito de proteína. No se detecta todavía cambios en la excreción de albúmina o albúmina urinaria, excreción urinaria de albúmina. Ya en el estadio 3, recién se observa un aumento de la excreción urinaria de albúmina con una microalbuminuria definida como un valor de albúmina entre 0.03 a 0.3 gramos por día o 20 a 200 microgramos por minuto. Ahí se debe a una alteración en la carga de la pared capilar glomerular por la esclerosis glomerular, que es reversible con el control glicémico y de todos los demás factores que contribuyen a la aparición de la nefropatía diabética. Ya en el estadio 4, donde se establece ya la nefropatía, se define más por los valores de proteinuria. Aquí ya encontramos un valor de proteinuria mayor a 300 miligramos en 24 horas, o mayor a 200 microgramos por minuto, es la continuidad de los valores previos que damos de albúmina en el estadio previo, en el estadio de microalbuminuria. Hay un deterioro progresivo del filtrado glomerular con insuficiencia renal progresiva. Desde aquí la evolución de la nefropatía diabética ya se hace irreversible. Este estadio de microalbuminuria es el definitivo para optar por la reversión de la evolución de la nefropatía diabética. En el estadio 5 ya hay una insuficiencia renal que va avanzando progresivamente y llega a un estadio terminal. La proteinuria es en aumento, llegando incluso hasta rangos nefróticos, con o son síndrome nefrótico acompañante. Eso es lo que mencionaba brevemente, que la expresión de la proteinuria nefrótica en la nefropatía no siempre da un cuadro clínico característico de síndrome nefrótico. Allí evoluciona una insuficiencia renal terminal que requiere terapia de sustitución renal. Un cuadro resumen de toda la evolución de la historia natural de la nefropatía diabética según los estadios, cuál es la definición de cada evolución
de cada estadio. La hiperfunción, hipertrofia en el estadio 1, el estadio silente en el estadio 2, donde se recupera la hiperfiltración glomerular, todavía no hay cambios a nivel funcional del riñón incipiente, el estadio de microalbuminuria, reversible, importante definir ese estadio donde se hace reversible la evolución de la nefropatía diabética, y el estadio 4, la nefropatía diabética manifiesta la macroalbuminuria, donde ya no es reversible y la progresión va a ser hasta la uremia o enfermedad renal crónica en el estadio 5. Los tiempos en que se presentan estos estadios, cómo van avanzando desde el momento del diagnóstico del diabetes hasta los siguientes 5 años, los siguientes 15 años, los siguientes 25 años y los siguientes 30 años. Hasta 30 años después de evolución, el paciente con diabetes mellitus puede llegar a ser enfermedad renal crónica terminal. La presentación de enfermedad. En los primeros 5 años o 15 años de diagnóstico, vamos a encontrar hasta el mínimo un estadio 3, una microalbuminuria incipiente, donde podemos revertir el cuadro. Medidos también midiendo la excreción urinaria de albúmina y la evolución de la hipertensión arterial, que es variable dependiendo de la diabetes tipo 1 o tipo 2. Aquí hay un resumen para diferenciar la diabetes tipo 1 o tipo 2 en cada estadio. El estadio 1 de hipertrofia renal o hiperfunción, como se observa en la diabetes tipo 1, el tamaño renal y el filtrado glomerular están aumentados. La fisiopatología de las historias, la definición de las historias naturales de la nefropatía diabética son sacadas de la evolución de la nefropatía diabética en diabetes tipo 1. Por eso que vamos a encontrar casi lo que hemos definido. Pero lo que se observa en la diabetes tipo 2 puede diferenciarse. En la diabetes tipo 2, en el estadio 1, se produce un incremento de la membrana extracelular por activación de los principales marcadores de ARN mensajero, de colágeno, la fibronectina y otras sustancias, y además también pueden presentarse interacciones físico-químicas en la membrana extracelular que dificultan la degradación y acúmulo de las mismas. Empiezan moléculas que actualmente no están presentes, se depositan en otras sustancias a nivel del mesangio, el espacio extracelular a nivel mesangial, con lo que acumulan proteínas anormales del glomérulo. O sea, lo que caracteriza en la diabetes tipo 2 y en la diabetes tipo 1. Igual en el estadio 2, la lesión renal sin signos clínicos, que se da entre los primeros 5 años de evolución de la nefropatía diabética, se incrementa el volumen mesangial con depósito de proteínas, albúmina, inmunoglobulina, fibrina, productos de degradación plaquetaria, todos los componentes, procesos inflamatorios, metabólicos que se han alterado y que han depositado en el mesangial. En la diabetes tipo 2, la lesión renal sin signos clínicos se caracteriza por una ausencia de cambios mínimos o mínimos cambios objetivables como miopía electrónica, achacables pues a una disfunción endotelial. Lesiones de glomerulosclerosis incipiente con un incremento de volumen glomerular, lesiones típicas de glomerulopatía diabética, presente en algún tercio, en un porcentaje menor de pacientes diabéticos, y lesiones inespecíficas que se pueden asociar a la edad, porque tener en cuenta que la diabetes de tipo 2, para evolución a nefropatía, pues puede haber usado mucho más tiempo de evolución de la enfermedad diabética. Predominantemente lesiones vasculares, con cambios mínimos a nivel túbulo intersticial. Se expresan más algunos cambios de depósito a nivel mesangiales típicos en la diabetes tipo 1, que es como se define. En la nefropatía incipiente, que es el estadio 3, se encuentra ya una excreción urinaria albúmina marcada. Aquí hay una microalbuminuria, es lo que se observa en el estadio 3. Clínicamente hay una excreción aumentada de albúmina para niveles de microalbuminuria, inferior a lo detectable en tiras reactivas. No se puede detectar, pero se tiene que medir la albúmina en las como se han mencionado, el término de microalbuminuria. Y se habla incluso ahora de una microalbuminuria benigna en aquellos pacientes en los que la nefropatía no evoluciona y no alcanza el estadio de insuficiencia renal, niveles bajos de albúmina o controles adecuados de todos los factores de riesgo asociados que tiene la enfermedad diabética, y una microalbuminuria maligna, ya sea por la glicemia o no glicemia que implica la existencia de lesión endotelial. Hay más pacientes con antecedentes de bajo peso al nacer, o se observa más en ellos, tienen ese antecedente o escaso crecimiento uterino como factores de riesgo para que se malignice la microalbuminuria o evolucione
con las características de una microalbuminuria maligna. En ellos se ha detectado anomalías con transporte de sodio-litio, así como elevación del factor de crecimiento derivado del endotelio. ¿Ya? Son todos relacionados para estas definiciones, ¿no? En la diabetes tipo 2, este mismo estadio se caracteriza también por un incremento de la excreción urinaria de albúmina que puede estar presente desde el inicio o desde el diagnóstico de la enfermedad. Generalmente el diagnóstico, porque el inicio de la diabetes tipo 2 no se puede precisar bien. Generalmente se hace el screening del diagnóstico, cuando se hace el diagnóstico de la enfermedad. Los pacientes microalbuminúricos desarrollan más cambios morfológicos que los normalbuminúricos. Algunos investigadores establecieron cuantificación entre la proteinuria menor o mayor a 2 gramos por día e intensidad de las lesiones histológicas. Se marcan un parámetro de valor de la proteinuria para esperar mayores lesiones histológicas. Y ya la nefropatía establecida, la macroalbuminuria, hay signos clínicos fundamentales fundamental como la proteinuria, detectable por métodos clínicos habituales, superior a 200 microgramos por minuto o 300 miligramos mayor a 300 miligramos en 24 horas, lo que se menciona. El filtrado hormonal que inicialmente se veía elevado empieza a descender progresivamente, mayor a un promedio de 10 mililitros por minuto por año en la diabetes tipo 1, con un 75% de ellos desarrollarán en los próximos 10 años insuficiencia renal terminal. Empieza a disminuir, entonces en los siguientes 10 años ha disminuido mucho más la tasa de filtración glomerular y van a evolucionar pues en ese tiempo a enfermedad renal crónica ya más de mayor gravedad, con necesidad de terapia dialítica. En la enfermedad diabética tipo 2, en el estadio 4 se caracteriza por una disminuye la fracción de filtración que coincide con la expresión de la esclerosis nodular. Y hay una proteinuria en la que caracteriza este estadio superior a 300 miligramos. Se mide, pues se determina por ese valor similar al estadio en la enfermedad diabética tipo 1 y se correlaciona con la fibrosis o depósitos de colágeno tipo 4 y con el tiempo de evolución que tiene desde el diagnóstico de la nefropatía o de la diabetes mellitus. El estadio 5 ya es una enfermedad renal terminal que debe tener muchas similitudes entre ambos porque llegan a un estado de insuficiencia renal donde pues, las características de ambas pueden asociarse o pueden tener mucho más similitud que los estadios anteriores. En una progresión de la afectación renal hacia el estadio 5, la proteinuria se incrementa. En esta fase puede llegar hasta el estadio nefrótico, como mencionamos los cuadros previos. En esta fase, el paciente diabético inicia sintomatología urémica, la evolución de la enfermedad renal crónica, se acentúa la anemia propia de la enfermedad, propia de la evolución de la enfermedad renal crónica, aparecen complicaciones como el hiperparatidismo secundario, las alteraciones en la nutrición, presenta histológicamente una esclerosis nodular en la diabetes tipo 2, este estadio se caracteriza más por eso, una fibrosis intersticial, atrofia tubular, marcado descenso del filtrado glomerular, y se llega a este estadio tras un periodo variable entre 15 a 20 años desde el inicio de la proteinuria, es decir, desde el estadio 4, el estadio 3, perdón, de la microalbuminuria, hasta la presentación de la evolución de una enfermedad renal crónica terminal con necesidad de terapia de reemplazo. En resumen, esta es la progresión del daño renal en la diabetes tipo 2. En el tiempo, la diabetes clínicamente se va manteniendo, hay cambios funcionales que se mantienen durante todo el tiempo de la evolución de la diabetes. Hay cambios estructurales que aparecen después de un tiempo del inicio de la diabetes. La hipertensión arterial puede aparecer precozmente en la diabetes tipo 2. En estadio de normalbuminuria no hay mucha hipertensión, vemos su relación con la evolución de la hipertensión, la microalbuminuria, la proteinuria, la aparición de la anemia ya condicionando con la evolución de la enfermedad renal crónica y más hipertensión arterial, la insuficiencia renal como evoluciona paralelo a la evolución de la anemia, y el riesgo cardiovascular. Miren cómo va escalonando progresivamente la gravedad del daño renal que se hace de la enfermedad del riesgo cardiovascular, que se hace más manifiesto y en las etapas que el paciente que ha evolucionado a enfermedad renal crónica terminal ingresa a una terapia de reemplazo renal, diálisis,
o otra terapia de reemplazo o trasplante de reemplazo. ¿Cómo hacemos el diagnóstico de la enfermedad, de la nefropatía diabética? Primero que nada hay que considerar unos aspectos que debemos evaluar en el paciente diabético con nefropatía diabética establecida, es decir, con una enfermedad, un estadio 4 de nefropatía diabética. Hay que valorar cómo ha progresado la nefropatía diabética, cómo es el riesgo de progresión, su velocidad de progresión, la diferencia que pueda existir entre esta insuficiencia renal crónica, ya que podemos estar ante una insuficiencia renal aguda inicial o una insuficiencia renal aguda sobre una enfermedad de insuficiencia renal crónica previamente. O algún factor puede haber agravado, infeccioso sobre todo, que puede complicar una insuficiencia renal crónica ya existente. Descartar la existencia de otras nefropatías distintas a la diabética que ocurran en el paciente, como hemos visto que hay algunas estadísticas de asociación de nefropatía diabética y nefropatía por otras nefropatías no diabéticas juntas. Estudio de otras complicaciones, cómo están las otras complicaciones micro y macrovasculares para asociarlas a retinopatía, a cardiopatía diabéticas. Entonces, principalmente como una de sus definiciones es la albuminuria, tenemos que demostrar pues que existe albuminuria, que la excreción urinaria de albúmina esté dentro de los rangos que definen nefropatía diabética. Esta sí, que la albuminuria persistente mayor a 300 miligramos por día o 200 microgramos por minuto se confirman en al menos 2 ocasiones con un intervalo de 3 a 6 meses, como mencionamos para su definición. Además, una disminución de la tasa de filtración glomerular y presión arterial elevada. Con ello, valoramos todo eso y hacemos el diagnóstico de nefropatía diabética ya establecida como tal. Previo a ello, es una nefropatía diabética en estadio de microalbuminuria y todavía es reversible. Es importante considerar cómo se incrementa el riesgo de evolución de la disminución de la tasa de filtración glomerular en las distintas etapas de normalbuminuria y microalbuminuria, y cuando esta nefropatía está avanzada, ¿no? Ha progresado. Cómo se incrementa la reducción, la disminución, la tasa de disminución de la tasa de filtración glomerular. Normalmente, en el tipo 1 se mantiene casi estable en tanto en normalbuminuria y microalbuminuria, pero cuando evoluciona ya la nefropatía ya establecida o progresión renal, pues la reducción de la tasa de filtración glomerular es bien marcada, ¿no? El riesgo de progresión. Igual en la tipo 2, como es baja la tasa de disminución de la filtración glomerular y cómo progresa conforme avanza la nefropatía. Eso es algo que en la reducción de acuerdo a la evolución de las características de los distintos estadios de la nefropatía diabética. Hay que evaluar la orina, el análisis de orina de 24 horas, hablamos creatinina, proteinuria, determinamos la excreción, el clarén de creatinina, las proteínas en 24 horas, proteinuria en 24 horas, y cuantificar las pérdidas de proteínas y estimar la tasa de filtración. Un paciente con la establecida muestra proteinuria que va desde 150 miligramos a más de 300 miligramos por día. Aquí es día, perdón, ¿eh? Esto es día. Pueden tener glucosuria, cilindros y alinos ocasionales. La microalbuminuria se define como una excreción de albúmina mayor a 20 microgramos punto, pero menor a 300. A 200, perdón, de 20 microgramos a 200 microgramos por minuto. Una relación de albúmina-creatinina, esa es otra forma de medir la albuminuria, en relacionarla con la excreción de creatinina, excreción urinaria de creatinina, que se dice de más de 30 miligramos de creatinina, de albúmina por gramo de creatinina. Esta fase indica una nefropatía diabética incipiente en niveles de microalbuminuria reversible potencialmente. En los análisis de orina microscópicos, en la microscopía se puede descartar un cuadro potencialmente nefrítico, puede estar cursando con ello, entonces hay que determinar si no hay signos de una glomerulonefritis rápidamente progresiva, por ejemplo. Dentro de la aparición de proteinuria manifiesta, ya macroalbuminuria, con menos de 5 años de aparición de la diabetes, un sedimento urinario activo, con eritrocitos dimórficos, cilindros, con una disminución abrupta de la función renal,
generalmente se sugiere que se deba a otras etiologías no diabéticas, ¿no?, de la enfermedad renal. En un paciente diabético puede ocurrir otra etiología de la enfermedad renal que no sea diabética, ¿no? También en de sangre usamos la creatinina para estimar la tasa de filtración glomerular. Si no podemos sacar la depuración de creatinina en orina 24 horas, medimos las proteínas tanto en suero y orina para diferenciar si hay alguna excreción anómala de algunas otras proteínas. La ecografía renal para observar tamaño, evolución de daño estructural, algún cambio estructural del riñón, u otras etiologías. Pueden encontrarse litiasis u unas otras alteraciones a nivel renal. Este cuadro resume la determinación que se hace en el estudio del diagnóstico de nefropatía diabética para determinar la excreción urinaria de albúmina. Podemos definirla en orina de 24 horas mediante el índice de albúmina creatinuria y mediante una orina minutal. La orina de 24 horas, como su nombre lo indica, se recolecta la orina de 24 horas. Tener en cuenta aquí, en la recolección de orina de 24 horas, la observación para el paciente para que sea correctamente recolectada esta muestra de orina. Son pacientes que deben tener un nivel de conciencia, de orden, no tener algún impedimento físico para poder recolectar la orina. ¿No? Salvo pues un apoyo adecuado del familiar, ¿no? Porque debe recolectar durante 24 horas toda la orina. Aquí hay que siempre recordarle al paciente que la primera orina de la mañana, el primer día que empieza a recolectar orina, se elimina. Es decir, una vez que se levanta el paciente, la primera orina de la mañana se elimina. Recién de la segunda, una vez que ya se ha levantado, despertado y levantado a su quehacer diario, recién empieza a recolectar la orina. Generalmente en un frasco de una botella, un recipiente que no sea de ningún producto de color o de frutas, algo, no de agua, solo un envase de agua. Un envase de agua se recolecta la orina, toda la orina que se recolecte hasta el día siguiente, donde sí se recolecta la primera orina de la mañana. Entonces, todo se lleva al laboratorio y es a ellos quien determine los niveles de albúmina. El índice de albúmina creatinina es una orina al azar, de preferencia la primera orina de la mañana. De preferencia, pero se puede hacer en cualquier momento de la orina. De preferencia, si se puede coordinar bien con el paciente, que sea la primera orina de la mañana. Se determina la cantidad de albuminuria, la cantidad de albúmina en esa muestra de orina y la cantidad de creatinuria. Y por cada gramo de creatinuria se saca el valor de la albúmina. Si supera, si es menos de 30 miligramos, será normoalbuminuria. Y según los hallazgos de cuántos miligramos de albúmina por gramo de creatinina exista, se va a determinar si estamos ante una microalbuminuria o una proteinuria franca o macroalbuminuria. Una orina minutada es una orina que se puede recolectar, por ejemplo, durante toda la noche, de preferencia. No hay inconvenientes para el paciente que durante el día tenga que estar recolectando, si que es un paciente que trabaja o tiene otras actividades. Entonces, durante solo la noche, que pueden ser 6 horas como mínimo, se puede recolectar la orina y se mide qué cantidad de albúmina se ha eliminado por minuto. Si son 6 horas, serían 360 por 6, serían 3.600 minutos, ¿no? A ver, disculpen, compañeros han levantado la mano. A ver, Abel Vázquez, ¿sí? ¿Me escuchamos? Sí, doctor, una consulta. Lo que pasa es que, por ejemplo, yo he conocido pacientes que cuando el doctor les deja un examen de orina, no supongamos para mañana, ellos comienzan a tomar más agua el día anterior, toman más agua de lo normal. Entonces yo creo que eso como que podría alterar porque diluiría, ¿no? O sea, ya el valor de, digamos, albúmina por decilitro sería menor. Entonces, yo no sé si sea mejor, un mejor, si el índice de albúmina creatinina sería una mejor opción. No sé si para evitar eso. Son equivalentes, pero en realidad el más confiable de todos es la orina de 24 horas. Los inconvenientes son en la recolección de la orina, porque a veces, no, esta cantidad no la recolecto porque no pude, me fui al trabajo, estudio y no pude recolectar. Ese es el único inconveniente. Pero la forma más práctica de medir la albúmina de la proteinuria en orina sería la de 24 horas. Esa sería la más. Los demás se han adaptado para que sean más prácticas de tomar en los casos de inconvenientes para la recolección.
el hecho de tomar más agua se debe considerar siempre la alimentación habitual, la hidratación habitual, no exacerbar más volumen de orina. Quizás no porque cambie la excreción de orina, porque probablemente la excreción de agua urinaria de albúmina, sino que el volumen de agua va a ser mayor. El volumen de orina va a ser mayor, pero quizás la proteinuria va a ser el mismo, va a ser el mismo volumen. No va a ser mayor la proteinuria, no va a haber no va a ser menor, no va a disminuir la proteinuria. Va a encontrarse la misma cantidad de proteínas en 24 horas, pero en un volumen mayor de orina, que para efectos de medición de orina de 24 horas no influiría mucho, ¿no? O sea, no se determina aquí cuántos miligramos de proteínas por 24 horas por mililitro de orina, no. Es una cantidad tal en horas, en las 24 horas, al margen del volumen de orina que sea. El laboratorio sí es cierto que expresa, por decir, si tiene 30 miligramos, si tiene 300 miligramos de albúmina y ha orinado 3 litros, lo va a expresar 0.03 o 3 por 30 por litro, te va a decir, ¿no? Más o menos el valor que lo multiplicas por los 3 litros, te salen los 300, o 100, perdón, por 100 miligramos por litro, dice 100 miligramos por litro de orina, y has orinado 3, te va a decir 300 al final es en 24 horas. Esa es la diferencia, ¿no? Pero el volumen de proteínas va a ser la excreción igual, en mayor volumen de orina nada más. Pero existen otros exámenes que sí influye el volumen, Por ejemplo, la tasa de filtración glomerular. Pero influye en qué forma, que si el valor de creatinina también se va a alterar. Entonces muchas veces los cambios no son muy significativos, pero lo ideal es que se le diga pues que seas con su volumen habitual de agua o de ingesta de alimentos igual que tiene, no exacerbar esos cambios. Hay algunas recomendaciones particulares que se hacen cuando se quiere medir calcio, fósforo, que se les piden ciertas dietas es para medir la excreción de ciertas sustancias que se influyen por algunos cambios en la dieta. Esos ya son preparaciones especiales para tomar o considerarlas en la toma de muestras. Pero para el caso de orina de 24 horas, no le va a ayudar en nada tomar más agua. Igual va a ser la cantidad de orina que considere prudente durante todo las 24 horas. Pero debe juntar, sí, las 24 horas como les he explicado, ¿no? La primera orina de la mañana, ni bien se levante, se debe eliminar. Si la primera orina de la mañana es a las 5 de la mañana, esa se elimina. La siguiente empieza a recolectarse. Después de pasar más de 6 horas durmiendo de sueño continuo, se despierta, esa orina se elimina. Y de ahí empieza a recolectar toda la orina hasta el siguiente día, donde sí se recolecta la primera orina de la mañana. Como mencionaba, esas son las 3 formas de medir la proteinuria para definir la excreción urinaria de albúmina como normoalbuminuria, microalbuminuria o proteinuria franca o macroalbuminuria, que es como lo hemos visto en los cuadros donde les hemos explicado. Igual la misma definición, es una foto del libro de Farreras, donde también concluye la misma definición. Tenemos la albúmina en 24 horas, la albúmina en orina minutada, la que mencionamos, y la muestra de orina reciente de albúmina en miligramos por litro de orina, es un valor poco usado, pero vean los valores que son normales, y los miligramos por gramo de creatinuria. Si bien en los valores para nefropatía diabética, en la literatura, lo que hemos explicado son de 20 a 300 de microalbuminuria y mayor a 200, perdón, y mayor a 300 en estos casos de macroalbuminuria, igual que los que se consideran para albúmina en orina de 24 horas, ¿no? Los mismos rangos. No necesitan ser rangos nefróticos, suficiente con que superen estos rangos de albuminuria dentro del valor de albúmina en orina. Y la orina minutada igual se determina, como le mencioné, con la valoración de la cantidad de albúmina por el tiempo que se ha recolectado la orina, 6 horas, mínimo 6 horas debería ser, ¿no?
Exámenes auxiliares. Se hace biopsia renal, en realidad no está dedicada de rutina, sería lo ideal, sobre todo si se sabe que es diabetes tipo 1, ya se tendría claro que se va a encontrar las lesiones típicas de una esclerosis nodular típica, como se describe, más se ve en la diabetes tipo 1, pero no está indicada de rutina la realización de biopsias para esto, sobre todo en personas con antecedentes ya típicos de diabetes y una progresión típica de la enfermedad renal, conocida como ha evolucionado, pero sí puede estar indicado si el diagnóstico está en duda, si es que no es claro que sea nefropatía diabética o hay otra etiología que esté pensándose en que pueda ser la causa de la nefropatía diabética. La enfermedad renal en el paciente diabético sería en este caso, ¿no? Algunos signos que indicarían que la nefropatía glomerular tiene otro origen. Persistencia de microhematuria, no es una característica de la nefropatía diabética. Progresión de proteinuria de una forma acelerada, no propia, como se espera en la nefropatía diabética. Presentación aguda, progresión de la insuficiencia renal, que puede ser rápidamente progresiva por una proliferación proliferativa extracapilar. No es lo típico evolución de la enfermedad renal. Se pasan años en la evolución de la nefropatía diabética. Otras alteraciones inmunológicas séricas que se pueden identificar, por ejemplo, lupus, otras enfermedades de complemento, ausencia de retinopatía diabética, proliferativa o no proliferativa en exámenes repetidos de fondo de ojo. En algún momento de evolución, la nefropatía diabética, sobre todo si es tipo 1, desde inicio ya tienen asociación retinopatía y nefropatía. La diabetes tipo 2 puede no estar asociada en el momento, pero en un curso de la evolución de la nefropatía diabética va a presentar retinopatía. Si esta no se observa o no se ve en el curso de la evolución, es raro es que no esté asociado. Entonces puede ser que sea otro tipo de nefropatía. Se ha podido constatar la existencia de nefropatía diabética típica incluso, pero sí algunos casos excepcionales, ¿no? Típica en diabética en ausencia de retinopatía diabética. No es lo común. A veces lo consideramos para diferenciarla, la nefropatía. Si es que esta retinopatía está con una nefropatía diabética. Si no está, no lo consideramos, ¿no? Pero hay casos excepcionales. ¿Cuándo se realiza una biopsia renal para establecer el diagnóstico diferencial entre nefropatía diabética y otras lesiones glomerulares? Proteinuria clara en diabético tipo 1 de al menos de 10 años, de menos de 10 años de duración. Claro, dijimos que la nefropatía diabética no se presenta en diabetes tipo 1 de menos de 10 años de evolución. Es decir, pacientes muy jóvenes o niños no se presenta la nefropatía diabética raro. Requiere más evolución de esta nefropatía diabética. Ausencia de nefropatía diabética proliferativa. Presente en el 85-99% de diabetes tipo 1 y en el 60-85% de diabetes tipo 2. Está en un gran porcentaje de ellos, pero un pequeño porcentaje de ellos puede no tenerlo. Se puede optar por en esos casos hacer biopsia renal. Sedimento urinario activo, es decir, con hematuria, cilindros, que son más de un daño inflamatorio glomerular, más signos de inflamación, un síndrome nefrítico más que nefrótico, y podría tener otras etiologías esta glomerulopatía expresada como síndrome nefrítico agudo, una glomerulonefritis aguda. La nefropatía diabética es una glomerulonefritis, pero crónica, ¿no? Evidencia clínica o bioquímica de alguna otra enfermedad sistémica que podamos observar, lupus, vasculitis. Diagnóstico diferencial. La nefropatía diferencia de la embolización del colesterol, la amiloidosis y otras glomerulopatías que afectan a los pacientes con diabetes. La obesidad, otras proteinopatías, otras alteraciones glomerulares de esto. Así pues consideramos entre el diagnóstico diferenciales de enfermedad por depósito de cadenas ligeras, el mieloma múltiple, la nefroesclerosis, el síndrome nefrótico de otras etiologías, estenosis de la arteria renal, vasculopatía, problemas vasculorenales, imágenes de trombosis de vena renal, la hipertensión renovascular, sí, los problemas renovasculares, y algunas nefritis, túbulos intersticiales que producen nefropatías y que van a evolucionar con algún riesgo, una similitud a la nefropatía diabética. El tratamiento. Importante la prevención primaria, es decir, pacientes de nefropatía diabética, en los diabéticos se debe hacer eso, la prevención primaria, evitar que ocurra la nefropatía diabética. Inicialmente evitar la progresión de normoalbuminuria a microalbuminuria. Eso es importante, porque la microalbuminuria, hasta microalbuminuria es reversible, pero que esta progrese a microalbuminuria
ya es un importante paso en que definiría la prevención primaria que debe hacer en estos pacientes, en el paciente diabético. Prevención secundaria ya ocurrida, la microalbuminuria, evitar que progrese a nefropatía diabética establecida, es decir, a macroalbuminuria. Ese sería el objetivo en el paciente diabético que ha hecho ya microalbuminuria, tratar bien la microalbuminuria con marcadores son los medicafármacos que sean antiproteinúricos para lograr revertir. O sea, sabemos que desde la etapa de microalbuminuria hasta esta etapa de microalbuminuria es reversible la nefropatía diabética. Una vez establecida la nefropatía, es decir, ya en macroalbuminuria, disminuir su progresión al daño renal, es decir, retardar la evolución de esta insuficiencia renal para que no llegue, porque ya hasta allí es inevitable su evolución, su llegada a esta etapa es inevitable, pero debemos retardar lo más que se pueda esta enfermedad, esta evolución a enfermedad renal crónica terminal. Y las medidas terapéuticas pues están encaminadas al control de la presión arterial, la hiperfiltración glomerular, el control de la glicemia, la dieta hipoproteica y el control de la hiperlipidemia, todas las complicaciones o las asociaciones de estos cambios metabólicos que influyen en la evolución de la nefropatía diabética. Medidas para la prevención de la nefropatía diabética, podemos modificar y tratar los factores de riesgo asociados como la hiperlipidemia, el tabaquismo y la hipertensión, cuyos objetivos específicos pueden ser, por ejemplo, la prevención, para la prevención, que incluyen los siguientes, ¿no? Entre los objetivos específicos para la prevención, tenemos el control óptimo de la glucosa en sangre, con una hemoglobina glicosilada menos del 7%, control de la hipertensión, establecerla en valores de 120 sistólica, 70 diastólica, milímetros de mercurio, y evitar sustancias nefrotóxicas, algunos medicamentos, antiinflamatorios, no esteroideos y aminoglucósidos y otros nefrotóxicos que puedan contribuir a agravar el daño renal. Detención temprana y manejo óptimo de la diabetes, especialmente en el contexto de antecedentes familiares de diabetes, ya se tiene que prever el diagnóstico oportuno de estas complicaciones para tratarla y evitar la progresión de la nefropatía. La educación es clave para tratar para tratar y prevenir la nefropatía diabética. La educación adecuada, el seguimiento y la visita regular a estos médicos son importantes para la prevención, reconocer temprano y manejo adecuado de la nefropatía diabética. El control desde atenciones primarias se puede hacer todas estas medidas, se puede optar por todas estas medidas donde se tiene al paciente diabético no complicado, con sus controles frecuentes, su tratamiento hipoglucemiante y hacer la detección oportuna de los cambios en cuanto a la excreción urinaria de albúmina, que es un valor importante que se determina desde el reconocimiento de las tiras reactivas, ¿no? Las tiras reactivas, una vez que reconozcan una cruz, eso indica que ya hay microalbuminuria, porque en las tiras reactivas solo marcan la excreción urinaria de albúmina exclusivamente. Entonces, ya tenemos una prueba, y si no marcan nada en lo que es proteínas, es que porque no hay albuminuria. Entonces, bueno, un examen completo de orina con pruebas de tiras reactivas que pueden obtener y tenerlos en cualquier establecimiento de salud del primer nivel de atención ayudaría a prevenir en forma muy importante la evolución de esta nefropatía. Tratar los factores de riesgo que se han mencionado anteriormente, especialmente en la nutrición precoz de enfermedades inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, en el caso de microalbuminuria, son los que se prefieren como antiproteinúricos inicialmente. El estricto control de la glucemia, la presión arterial y la hiperlipidemia, los factores de riesgo de siempre que venimos mencionando. Recomendaciones de un documento de consenso que se ha ido sobre la nefropatía diabética de la Sociedad Española de Nefrología, Endocrinología, Medicina Familiar y Comunitaria y Nefrología. Detección precoz, este conjunto de sociedades científicas del país de España han hecho un consenso en conjunto y han determinado algunas recomendaciones que se deben dar, ¿no? Por ejemplo, para la detección precoz de la nefropatía diabética, tanto en la diabetes tipo 1 y tipo 2, cuantificación de la microalbuminuria con cualquiera de estos métodos, tiras reactivas semicuantitativas, que puede estar al alcance de todos en cualquier establecimiento de salud. Determinar el cociente albúmina creatinina de la primera orina de la mañana, la periodicidad,
una vez al año desde los 12 años hasta los 70 años. O sea, es una forma de controlar a toda la población. Dentro de ese grupo va a tener que estar presentes los pacientes con nefropatía diabética, que están controlados o no. Si alguna determinación es positiva, la periodicidad debe ser 3 veces al año. O sea, si se demuestra en un primer examen positivo para excreción urinaria de albúmina, se debe ser más frecuente. En la fase ya de microalbuminuria, en la diabetes tipo 1, control glicémico para valores, ellos miran el rango que dan, no menor a 7, sino menor a 8. Diabetes con dieta con 0.8 gramos de proteínas por kilo por día, abandonando el tabaco, ejercicio físico moderado, control de la presión arterial con el objetivo un poco mayor de 130 a 85 milímetros de mercurio, y el uso de IECAS tanto en hipertensos como en homotensos, objetivo de control de la presión y albuminuria menores del 50% a valores pretratamiento. Son los rangos esperados en la presión arterial y en la albuminuria, ¿no? Cuantificamos la albuminuria 4 veces al año, ya en la fase de microalbuminuria, para la diabetes tipo 1. Para la diabetes tipo 2, las medidas higiénico-dietéticas idénticas a la diabetes tipo 1, el control glucémico con el mismo objetivo de hemoglobina glicosilada. En edad avanzada se buscará el mejor control metabólico posible, poniendo especial énfasis en evitar hipoglicemia, ¿no? En los adultos mayores que son frecuentes los episodios de hipoglicemia. La presión arterial con el mismo objetivo, el control, y si hay presión sistólica, ya que en los adultos mayores puede ver eso, se debe reducir la presión arterial sistólica a menos de 160 milímetros de mercurio, en los que presenten mayor a 180, y disminuir la presión arterial sistólica en 20 milímetros de mercurio, solo en 20 milímetros, los que presenten entre esos rangos menores de 160 a 179. Siempre el fármaco a utilizar siguen siendo los IECA de la primera elección, ¿no? Los inhibidores de la enzima convertidora de angiotensina, enalapril, captopril, lisinopril y todo el grupo de esos medicamentos. Determinación de la albuminuria 2 veces al año en la nefropatía diabética tipo 2 en la fase de microalbuminuria. En la fase de proteinuria, pero sin insuficiencia renal, estadio 4 de nefropatías, es la fase ya irreversible, en la diabetes tipo 1, revisión con periodicidad mínima 3 veces al año, restricción proteica, remisión al nefrólogo, resto de medidas iguales. Aquí lo que hay que evaluar es la progresión de esta enfermedad renal y alargar o prolongar su evolución. Diabetes tipo 2, iguales que la microalbuminuria, al controlar, igual que en la fase de microalbuminuria, control lipídico adecuado, los objetivos del LDL, del colesterol de LDL, el HDL también, tanto para varones como mujeres, y el valor de los triglicéridos como deben estar. En ambos casos se considera el momento para remitir al nefrólogo para evaluación y por las medidas adecuadas para detener o por la progresión de la enfermedad, evitar la progresión acelerada de esta enfermedad. En la fase de insuficiencia renal, ya sea con creatinina mayores a 1.4 miligramos por decilitro en varones, mayores a 1.3 miligramos por decilitro en mujeres, tanto para diabetes tipo 1 tipo 2, la insuficiencia renal evolucionan igual, la prevención debe ser las mismas recomendaciones que en la fase de proteinuria, en cuanto a control dieta, objetivos de presión arterial, todo lo demás. Atención especial a la hiperpotasemia grave que pueden presentar por la progresión de la enfermedad renal crónica, atención a la posibilidad de nefropatía isquémica, ¿sí? Precauciones con nefrotóxicos, AINES, contrastes yodados, aminoglucósidos, que pueden exacerbar o presentar una enfermedad renal crónica que se reagudice. En diabetes tipo 2, evitar la utilización de sulfonilurias y biguanidas. Los diabéticos tipo 1, pues generalmente utilizan solo insulina. Para los diabéticos tipo 2, en ellos, su tratamiento con sulfoniluria y biguanidas después de la progresión en estadio 3 para adelante de la enfermedad renal de la enfermedad renal crónica, es decir, en estadio 3, 3A sobre todo, ya no debería administrarse estos medicamentos. Están contraindicados por el riesgo de hipoglicemia severa. Bueno, algunas ventajas en cuanto a los tratamientos de diálisis que se pueden optar en los pacientes diabéticos, ventajas y desventajas, tanto de hemodiálisis y diálisis peritoneal. El pronóstico va a depender mucho de la importancia de la morbilidad y mortalidad. Proteinuria es un predictor de morbilidad y mortalidad, y la microalbuminuria se asocia a morbilidad cardiovascular. La microalbuminuria y la macroalbuminuria aumentan la mortalidad por cualquier causa en la diabetes mellitus. Es un factor de mayor gravedad en la evolución de la enfermedad de la nefropatía diabética.
La microalbuminuria también se asocia con mayor riesgo de enfermedad vascular periférica, coronaria y muerte por enfermedad cardiovascular en la población general no diabética. O cualquier otra etiología que pueda tener la microalbuminuria va a asociarse independientemente a un factor de riesgo mayor de tanto enfermedad cardíaca como mortalidad por la misma causa, ¿no? Los pacientes con proteinuria tienen una tasa de mortalidad relativa 40 veces mayor a los pacientes en los que no se ha desarrollado proteinuria. Esa es la importancia de la gravedad de la nefropatía diabética cuando evoluciona a las proteinurias o a la macroalbuminuria, ¿no? El riesgo de esta mortalidad que tiene mayor en su evolución, ¿no? La enfermedad renal crónica terminal es la principal causa de muerte, 59% de las muertes en pacientes con diabetes mellitus tipo 1 y nefropatía. Su tasa de supervivencia a 5 años fue inferior al 10% en la población anciana con diabetes mellitus tipo 2 y no más del 40% en la población más joven en los casos de diabetes tipo 1. La incidencia acumulada de enfermedad crónica terminal en pacientes con diabetes tipo 1 es del 50%, 10 años después del inicio de la proteinuria, en comparación con 3 al 11%, 10 años después del inicio de la proteinuria en pacientes diabéticos tipo 2. Es lo que más rápido progresa en la diabetes tipo 1. Es la característica de la nefropatía diabética. La enfermedad renal crónica en la diabetes tipo 2 tiene mayor tiempo de evolución, más rápido, ¿no? Los diabéticos que están con enfermedad renal crónica terminal son muy jóvenes, son adultos o adultos jóvenes. Y su duración no es mucho tampoco, es una evolución de poco tiempo en cuanto a enfermedad, la duración de la enfermedad renal crónica. Es algo que se opte por trasplantes que tienen que valorarse bien, si son trasplantes pancreático primero y renal después, o a la vez pancreático y renal, ¿no? La presencia de retinopatía diabética es un factor de riesgo independiente para el avance de la nefropatía diabética, enfermedad renal crónica terminal en pacientes diabéticos tipo 2. O sea, independientemente de la evolución de la diabetes mellitus, de la nefropatía diabética, la retinopatía diabética produce mayor daño también secundario asociados a mal pronóstico de la enfermedad renal crónica en los diabéticos tipo 2. Mayor número de comorbilidades en pacientes con diabetes tipo 2 aumenta la probabilidad de que la nefropatía diabética progrese. Pueden asociarse muchas otras enfermedades, asociaciones, ¿no? Macrovasculares, microvasculares, que van a contribuir a la gravedad de la enfermedad renal diabética. La enfermedad cardiovascular también es causa importante de muerte en 15 hasta el 25% en personas con nefropatía y diabetes tipo 1. En ambas, tanto diabetes tipo 1, tipo 2, la enfermedad cardiovascular y cerebrovascular se suman a las morbilidades vasculares que están incrementadas en estos dos grupos de pacientes. Bueno, solo para referencia a alguna bibliografía. Bueno, este es un tema que debe verse, enfocarse desde el punto de vista de la prevención, de la nefropatía diabética para la evolución que debe tener este cuadro clínico de retinopatía, ¿no? Es muy importante considerarlo para los niveles de atención inicial, atención primaria, que es donde el paciente es captado, el paciente diabético recibe su tratamiento y debe hacerse seguimiento para identificar oportunamente la evolución de esta nefropatía, al igual que las otras complicaciones de la enfermedad diabética, llámese retinopatía, neuropatía, todas las demás complicaciones que deben identificarse, y una vez identificadas pueden hacerse seguimiento y identificando siempre qué factores de riesgo tiene cada uno para evitar su progresión, poder evitar su progresión y manejarlo oportunamente cada paciente, ¿no? Para que no evolucione en enfermedad renal crónica terminal, donde la calidad de vida, la morbilidad es asociada y la mortalidad también son mayores. Si tuvieran alguna pregunta o comentario del tema, dejo abierto a ver sus audios, a ver, para alguna pregunta o comentario. A ver, Abigail, pues. Sí, doctor. Yo tenía una duda.
Bueno, en sí la diabetes mellitus, como ya lo mencionó, podría conllevar a enfermedad renal crónica. Entonces, mi duda era en qué estadio de la enfermedad diabética, o bueno, de la nefropatía diabética, ya entraría al estadio 1 de la enfermedad renal crónica. La enfermedad renal crónica, los niveles de estadio son diferentes, la clasificación de sus estadios son diferentes al estadio de evolución, a los estadios de evolución de la nefropatía diabética. Diferenciamos en la clasificación de los estadios de la nefropatía diabética en base a la proteinuria. Normoluminuria, incipiente, que son el 1 y estadio 1 y 2. Estadio 3, que es la nefropatía incipiente o microalbuminuria. Nefropatía establecida, que es el estadio 4, como macroalbuminuria. Y luego sigue el estadio 5, que es evolución ya de la enfermedad renal crónica a estadio terminal. En el caso de la enfermedad renal crónica, ¿en qué momento? Indistintamente del estadio de la nefropatía diabética, ojo que el estadio 5 de enfermedad renal crónica siempre va a estar en el estadio 5 de nefropatía diabética, porque allí sí es el estadio final, sería el estadio final en ambas condiciones. Pero a diferencia de la evolución del estadio de la enfermedad renal crónica como tal, y la nefropatía diabética, la enfermedad renal crónica se va a determinar sus estadios solo en base a la tasa de filtración glomerular. Eso es lo que te va a decir el estadio, independientemente de la albuminuria. Lo puedes considerar como para completar la clasificación en si es mayor o menor gravedad, pero no va a correlacionarse, o no siempre va a correlacionarse igual como en la evolución de los estadios de nefropatía diabética, que vas a considerar la microalbuminuria o no, la albuminuria o no, la microalbuminuria o la macroalbuminuria. En cambio, para la enfermedad renal crónica como tal, vas a definir solamente su estadio en base a la tasa de filtración glomerular. Teniendo en cuenta que todo paciente que ya empieza a hacer nefropatía diabética, así sea en el estadio, es diabético varios años y está teniendo hiperfiltración, por ejemplo, le hacen una prueba de una depuración de creatinina en orina 24 horas y su tasa de filtración glomerular le sale de 180 mililitros por minuto. Sale así. Bueno, esa tasa de filtración glomerular es una hiperfiltración. ¿Es diabético? Sí. ¿Cuánto tiempo? Tanto tiempo. Ya tiene enfermedad renal crónica. Tú le haces una tasa de filtración glomerular, está en 180. ¿Qué estadio sería? 1. Es un estadio 1. Tiene el daño renal que está presentándose probablemente en estadio 1 también de nefropatía diabética, pero quizás de allí en adelante su evolución no sea igual que la tasa de filtración glomerular. Uno son los estadios de la nefropatía diabética, que se van a medir en base a la evolución de la excreción urinaria de albúmina, y los otros son la enfermedad renal crónica, que ya es crónica desde el inicio, porque tiene años la evolución de la nefropatía diabética, lo que hemos dicho. Entonces, empieza a definirse como enfermedad renal crónica. Lo único que va a cambiar es, según la tasa de filtración glomerular, los estadios de enfermedad renal crónica. Después de pasar al primer estadio de nefropatía diabética, que es de hiperfiltración, de ahí se normaliza y empieza a disminuir la tasa de filtración glomerular. Según el grado de disminución de tasa de filtración glomerular, tú vas a determinar, o el evaluador va a determinar cuál es el estadio de enfermedad renal crónica. Puede ser una nefropatía diabética en estadio 2 de normalbuminuria sin hiperfiltración, y sin embargo tienes una enfermedad renal crónica probablemente en estadio 3, con una tasa de filtración glomerular que está entre 50 y 60, por decir, 3A. Eso puede ser. No siempre va a correlacionarse, porque la tasa de filtración va a determinarte la evolución de la enfermedad renal crónica, el estadio de enfermedad renal crónica. Lo otro te va a definir el estadio, la nefropatía diabética va a definirte más por la excreción urinaria de albúmina. Lógico que en el estadio 5, como es el último,
siempre van a ir paralelos, ahí sí ya se definen, pues, ¿no? Es un estadio 5 avanzado, generalmente la tasa de filtración glomerular está menos de 30, menos de 15 de repente, y van a seguir iguales, van a ser paralelos en los últimos estadios, porque hasta ahí llegan los dos, ¿no? Ambos tienen justo 5 estadios, pero en intermedio pueden no coincidir. Pueden no coincidir y no habría inconvenientes. No es que no sea una nefropatía diabética incipiente, no es que no sea nefropatía establecida. La nefropatía establecida solo se define con macroalbuminuria. Y ahí es suficiente. Ya está definida como nefropatía establecida. Nefropatía diabética establecida. ¿Qué estadio de enfermedad renal crónica? Tasa de filtración glomerular, que ya está en disminución, que ya viene en disminución. Pero ¿cuánto está? Puede ser un estadio 2, puede ser un estadio 3. O puede coincidir con un estadio 4 también de enfermedad renal crónica. Pero eso ya depende solo de la tasa de filtración glomerular. Puede diferenciarse. No sé si me dejé entender, si comprendí. Sí, doctor. Entendí de que son como que indicadores diferentes para su estadificación, por tanto no habría problema. Exacto, son indicadores diferentes para la estadificación de la nefropatía diabética y de la enfermedad renal crónica, teniendo en cuenta que de por sí la nefropatía diabética desde su inicio ya es enfermedad renal crónica, ¿no? Gracias. A ver, Jacqueline Ponte, tiene... Sí, doctor, yo tenía una pregunta en la parte de la restricción proteica. ¿No sería más bien, bueno, yo había leído en unos guías de nefropatía diabética que la restricción proteica debería ser mínima, ¿no? O levemente disminuir, levemente, o sea, en 1 gramo por kilogramo por día, pero lo recomendable es 0.8. En realidad, cuando ya hay proteinurias marcadas, se debe restringir más. Algunos incluso hablan de 0.6 gramos por kilo, porque el daño no es que voy a reponer, el objetivo no es reponer las proteínas que se pierden, es evitar el daño renal. Hay tratamientos donde se optan por alimentos que conocidos como cetoácidos, que son que no producen muchos cuerpos nitrogenados y no se producen más proteínas, no se transforman en proteínas, en sustancias nitrogenadas y por ende no agregan mayor daño. Pero en el aporte proteico se debe restringir. 0.8 es lo que se corresponde. Lo que se determina, está determinado. Como te repito, algunas guías incluso, por ejemplo, si hay una excreción marcada como un riesgo en rango nefrótico, se puede reducir a menos inclusive, 0.6. Porque si aportamos más proteínas, el riesgo de mayor daño renal no va a aumentar, va a seguir, ¿no? Porque la hiperfiltración o no hiperfiltración o la excreción mayor de proteínas daña también las estructuras renales. Y se tiene que evitar eso. Ahora, la calidad de las proteínas es importante. En esta restricción de proteínas debemos asegurar más del 50%, o mínimo el 50%, ¿no? Que debe ser de proteínas de alto valor biológico, las que no necesariamente se sintetizan en el organismo, ¿no? Sino las que se adquieren de forma exógena. Entonces, predominio que sean ellas de alto valor biológico para no alterar la estructura, lo que es todo el metabolismo estructural en el cual participan las proteínas. Mínimo, ¿no? Obvio que esta situación del paciente tiene que controlarse, ¿no? Porque si ya está en una fase irreversible, hay que evitar que progrese a más. Y también en uno de las indicaciones, conforme progresa el paciente de enfermedad renal crónica a terminal, una de las indicaciones para ingreso a diálisis justamente es cuando ya el aporte proteico o el déficit proteico, las consecuencias del déficit proteico, o sea, la parte nutricional no se ha controlado y es una desnutrición proteica tan marcada, con pérdida muy marcada de masa muscular, el paciente debe dializar. Si está ya con evolución progresiva, tendencia a progresar la enfermedad renal crónica a estadio terminal, se tiene que preparar para ingreso pronto al paciente. Una vez que ingrese a diálisis, como ya metaboliza exógena, metaboliza con un mecanismo de depuración extracorpórea, metaboliza las sustancias nitrogenadas, puede ingerir mayor proteínas y van a ser eliminadas excretadas, digamos, por la diálisis.
O sea, el metabolismo de excreción de estas proteínas de esos cuerpos nitrogenados van a hacer ya la diálisis. Se van a eliminar así. Entonces, eso es lo que una indicación. Por eso se restringe en una etapa, pero se tiene que evaluar bien cuando este requerimiento tiene consecuencias nutricionales severas. Y generalmente se da conforme progresa la enfermedad renal crónica y debe el paciente recibir terapia de diálisis para poder nutrirse mejor. Y después se ha visto recuperaciones de los pacientes por otras causas que no reciben, no diabética, empiezan a recuperar masa muscular, empiezan a recuperar peso, y la diálisis pues es parte del tratamiento para ellos, para compensar nutricionalmente, compensarlos nutricionalmente. Y quizás algunas literaturas consideren 0.1 gramo, ¿no? Pero la tendencia la idea es restringirle menos proteínas, ¿no? Hasta, como te repito, hay alguna literatura incluso 0.6 considera. Ojo que es diferente en niños, ¿no? En niños, de acuerdo a las proteínas que pierden, se repone un gramo más por kilo, un gramo más en la dieta por día, de acuerdo a las pérdidas que tiene el niño. Es diferente, ¿no? Ay, doctor, gracias. Bueno. Es un tema que vamos a ver siempre. Abel Vázquez, te escuchamos su pregunta. Doctor, ¿me escucha? Comentario. Sí, te escucho. No, es más un comentario. Lo que pasa es que adelante. Sí, había estado leyendo Ya. y que bueno, se está en investigación todavía, no en estudios, de que se está demostrando la existencia de pacientes con nefropatía diabética no proteinúricos. Entonces, como que se estaba instaurando ese nuevo fenotipo, por así decirlo, ¿no? En el que un paciente diabético podía no manifestarse con proteinuria, pero todavía estaba como que incluso podía llegar a enfermedad renal crónica en estadio 5, o sea, ya terminal, sin que manifieste proteinuria en ningún momento de su vida. Entonces, todavía está, pero me parece algo interesante. Lo comentamos dentro de la epidemiología, que hay pacientes con diabetes que forman parte de ese grupo que no hace proteinuria. En esos casos, la nefropatía puede puede deberse a una enfermedad no diabética, ¿no? O sea, un diabético que hace una nefropatía no diabética. Por ejemplo, una litiasis. Por ejemplo, un lupus puede hacer otras uropatías obstructivas, una enfermedad por mieloma, pueden hacer otras patologías, otras glomerulopatías no diabéticas. Lo típico de la nefropatía diabética es los famosos nódulos de esclerosis nodular, ¿no? Es histológicamente por el hallazgo en la diabetes tipo 1, que es donde se ha estudiado la nefropatía diabética, porque es la que tiene fechas más exactas de evolución en cuanto al inicio, a la característica de insulino dependiente, es decir, el metabolismo propio de la glucosa dependiente de insulina. Tiene esa valoración y es allí donde se ha definido los estadios y la historia natural de la enfermedad diabética, ¿no? Entonces, puede haber, ¿no? Puede haber. La asociación de proteinuria es una característica de la nefropatía diabética asociada a este hallazgo histológico, que también es la característica de la nefropatía diabética, más en tipo 1. Se ha observado menos o algunos hallazgos que guardan características de la diabetes, de la clásica de esclerosis nodular, de la diabetes, hallazgo típico de la diabetes tipo 1, ¿no? En nefropatía diabética, pero si no es diabética, si no tiene esa característica de nefropatía diabética sin proteinuria, todo, pero quizás sea por otra nefropatía, ¿no? por otra causa de nefropatía. Se asoció, ¿no? Incluso mencionamos aquí en la parte introductoria algún estudio de China donde hicieron pues este estudio, ¿no? Que de 88 pacientes con diabetes tipo 2 que se realizaron biopsia renal, la incidencia de enfermedad renal no diabética
fue alta, hasta el 72-73%, en comparada con solo 20.46 de ellos que tuvieron la típica evolución y la histología de nefropatía diabética, y hasta en un 6.82 se encontró de las dos, nefropatía diabética asociada con nefropatías con signos, evoluciones de enfermedad renal no diabética. ¿No? Puede ser, o sea, se puede decir, y en estos casos puede que no en todos, en la no diabética, no se ha encontrado proteinuria. Puede que no se encuentre proteinuria. Algunas enfermedades renal crónicas evolucionan sin proteinuria. Hay enfermedad renal crónica de por sí, que el daño renal mismo, por cualquiera que sea la causa, terminada en las últimas fases de evolución, van a tener algún grado de proteinuria, porque es la alteración glomerular la que va a demostrar, que va a producir la pérdida de proteína, pero puede que no. Entonces pueden ser que en esos casos las etiologías sean no diabéticas, ¿no? Y no se va a observar proteinuria. Ahí sí nos hemos definido algunas características de cuándo no sospechar de una nefropatía no diabética, sobre todo la persistencia de hematuria. Si hay microhematuria persistente, hay que descartar que sea diabética. Podrá ser enfermedad renal crónica en un paciente diabético, pero no nefropatía diabética como tal. La nefropatía diabética siempre va a ser proteinuria, disminución de la tasa de filtración glomerular y evolución con hipertensión o no, ¿no? Esos son los criterios de definición. Puede tener enfermedad renal crónica, disminución de tasa de filtración glomerular, pero puede ser por otra etiología. Se debe descartar otras etiologías, porque no tiene la excreción urinaria de albúmina, no tiene algún otro signo, pero tendría que descartarse otras manifestaciones. ¿Que debería hacer todo con biopsia? Sí, pues debería hacerse biopsia todo. Lamentable, no es algo posible en muchos establecimientos por en realidad la logística que se tenga para las pruebas de los estudios de biopsia. Debe hacerse todo estudio de biopsia, debe completarse con estudio tanto a microscopía óptica e inmunofluorescencia mínimo. Y las demás coloraciones histoquímicas si se requieren, ¿no? Pero al menos el básico, microscopía óptica e inmunofluorescencia. Completo sería con microscopía electrónica también, pero y eso ya es a mayor complejidad ya de hospitales o de institutos que donde se hace ese estudio. Pero lo ideal sería las biopsias, que es la que va a definir la lesión típica de nefropatía diabética. Recordemos la parte preventiva, que es lo que nos corresponde hacer a todos en el nivel que estemos. La parte preventiva va a ayudar mucho a disminuir la carga de esta enfermedad, la carga que produce esta enfermedad, y prevenir pues, los daños, ¿no? Porque también implica costos en salud, los costos del paciente por la enfermedad diabética, los costos por la enfermedad renal en diálisis o no, involucra muchos costos en salud. Entonces, la prevención resulta mucho mejor costo efectiva que tratar las complicaciones, las morbilidades y la calidad de vida, obvio, también se ve reflejada en un costo que un paciente que puede desenvolverse, trabajar, ser económicamente activo, comparado con un paciente que no se controla y que va a depender, postrarse, ya sea por una retinopatía con dificultades visuales, ya sea por una alteración microvascular, con un pie diabético, con amputación, o sea, llegar a todas esas complicaciones, ¿no? O a estar en diálisis con todas esas complicaciones asociadas. Entonces, por ello toma importancia la parte preventiva. Y quisiera yo tenerle un poco de mayor énfasis y en el momento que les toca, porque a ustedes les va a tocar formar parte de esa población de médicos que en el CERUM pues tenemos al alcance el primer nivel de atención como desarrollo de nuestras actividades obligadas en nuestro país. Muy bien. Perdón, disculpen. Eliana Lisbeck Fernández, ¿sí? Adelante, levantarse la mano. Sí, yo quería preguntar acerca quizá del costo-efectividad que tendrían pues los reemplazos renales, teniendo entendido que también hay un componente genético asociado al componente metabólico y hemodinámico que llevan pues a la nefropatía diabética. Y por el componente genético se ha demostrado que en estos trasplantes
riñones de personas sanas pues que son trasplantados, genera también lesión renal por el mismo, por los mismos genes alterados que tendrían pues este tipo de pacientes. Entonces, quizá en su experiencia, el pronóstico de vida de estos pacientes diabéticos trasplantados, quizá, digamos, ya en un estadio de enfermedad renal crónica que necesitaban esto para poder seguir viviendo. ¿Cuánto es el estimado que viven estos pacientes? Teniendo entendido que a larga data pues van a recaer nuevamente con nefropatía diabética por el componente genético. Claro, interesante la pregunta y la evolución de estos casos, ¿no? Mira, en realidad los trasplantes renales en nuestro medio región, que tenemos un centro trasplantador, obvio por esta pandemia actualmente se han detenido un poco los trasplantes, pero se dan en nuestro medio. El Hospital Almanzora Aguinaga es un centro trasplantador de muchos años ya atrás, centro de trasplante de órganos sólidos y trasplantes renales que se realiza, y dentro de lo que es trasplante de médula, que está considerado como trasplante de tejido, ¿no? Tejidos, y córnea que también realizan. En los pacientes diabéticos, como tal, son muy pocos los casos que se trasplantan por las comorbilidades que tienen los pacientes. Se dice que los pacientes diabéticos años atrás inclusive no eran tributarios para inicio de terapias de diálisis. En los tiempos en que la diálisis no estaba muy accesible a los servicios de salud y se optaba solo para utilizarlo en los pacientes que no eran diabéticos, tenían una enfermedad renal crónica por otros problemas, ¿no? Pero cuando se decide, porque sí se hace trasplantes a pacientes diabéticos, se decide, por ejemplo, en los diabéticos tipo 1, en los diabéticos tipo 2, por la evolución en el momento del diagnóstico de la nefropatía diabética, generalmente son pacientes con muchas comorbilidades, porque para el paciente que va a ser trasplantado tiene que seguir toda una evaluación previa al trasplante para decidir si es candidato o no, o tributario o no de un trasplante por las condiciones de sus clínicas, de su evolución, de su enfermedad de fondo, su enfermedad renal, sus comorbilidades asociadas, porque el trasplante involucra ciertos riesgos en cuanto a la inmunosupresión que va a recibir. En los diabéticos tipo 1 hay la opción de que el trasplante se haga siempre simultáneo. ¿Por qué? Simultáneo con el de páncreas. ¿Por qué? Porque si no se le trasplanta el de páncreas paralelo o inmediatamente después del trasplante renal, ese riñón trasplantado va a enfermarse también. Porque el problema de la nephritis tipo 1 es las células beta del páncreas que no producen la cantidad suficiente de insulina, ¿no? Entonces debe trasplantarse páncreas. Y en los países o en las ciudades donde se trasplanta pacientes diabéticos tipo 1, se opta por el trasplante simultáneo de páncreas y riñón. De esa forma aseguran la mayor sobrevida del injerto, en este caso de los dos, del trasplante, y la sobrevida del paciente, porque ya no haría la parte de la nefropatía diabética, porque ya no va a ser diabetes, por decirlo. Porque si no se hace eso, no se trasplanta páncreas, va a desarrollar nefropatía diabética, igual. Y es como si no se lo hubiese. Quizás no se opte por esas opciones, si no se decide tal vez programar un trasplante simultáneo de páncreas y riñón. Incluso algunos dicen que trasplantan primero páncreas y después riñón. Esas son las alternativas. Pero en el diabético tipo 2, sí, las comorbilidades son muchas como para, quizás el seguimiento minucioso, adecuado del paciente que va a ser trasplantado y bien controlada su diabetes en un estadio, si es posible, previo a la diálisis, puede considerarse un paciente candidato a trasplante. Pero cuando ya evoluciona más la enfermedad y sobre todo las enfermedades cardiovasculares que pueda tener, que hacen que así se trasplante el paciente, la enfermedad renal con las complicaciones cardiovasculares que tiene no van a resolverse con el trasplante y van a seguir igual, ¿no? El riesgo cardiovascular, toda la enfermedad va a continuar. Y esas comorbilidades
disminuyen muchas veces la sobrevida del paciente trasplantado. Y no se opta por, no se decide, mejor dicho, que recomendar el trasplante en este grupo de pacientes, ¿no? Por los riesgos de la sobrevida que va a tener, ¿no? No es mucho. Entonces se opta por disponer los recursos de trasplante quizás para pacientes con otras morbilidades renales que tendrán mayor éxito del trasplante y mayor sobrevida. Por la mayor sobrevida. Muchas gracias, doctor. De nada. Bueno, jóvenes, si no hubieran más preguntas, creo que doy por concluida pues la clase. Voy a compartirles la presentación con su delegado, con la clase anterior. ¿Es la clase anterior o no las he compartido? Creo que no, ¿no? Creo que sí, la comparto con su compañera al correo, a su correo, ¿sí? A ese le voy a enviar. Muy bien. Bueno, jóvenes, les agradezco su atención. Nos veremos pronto pues en la práctica y en la siguiente clase, las siguientes clases teóricas. ¿No? Muchas Hasta luego, doctor. Gracias. Hasta pronto. Cuídense mucho. Hasta Doctor, gracias. pronto.